Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar, por tanto, las sesiones académicas del Congreso. Antes me gustaría destacar la presencia entre nosotros de don Miguel Artola Gallego, que está aquí en primera fila, que a lo mejor las nuevas generaciones de estudiantes de Historia no conocen, pero que para los que tenemos una cierta edad ya fue y sigue siendo un gran maestro de la historia contemporánea. Para nosotros es un placer que esté con nosotros aquí hoy y mañana le rendiremos un modesto pero también un sentido homenaje por parte de todos los departamentos de Historia Contemporánea de Andalucía. Dicho esto, una breve presentación, porque como siempre ya empezamos con el tiempo sobre nuestras espaldas, ¿verdad?, para presentar al primer ponente del Congreso de hoy. Se trata de Juan Sicinio Pérez Garzón, que está aquí a mi derecha, y además de un buen amigo, pues también un magnífico historiador, y es el único historiador que forma parte, junto con el profesor Artola, de este Congreso, que no es de ninguna universidad de Andalucía, aunque sus ancestros andaluces son evidentes, ¿verdad? Ancestros no. El profesor Sicinio Pérez Garzón fue científico durante mucho tiempo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y hoy es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha. Brevemente diré que sus líneas de investigación se han centrado fundamentalmente en la historia política del siglo XIX a través de una institución como la Milicia Nacional. Tiene un libro que ha sido modélico para todos nosotros también, Milicia Nacional y Revolución Burguesa. Ha estudiado después muy bien todo lo que ha sido la historiografía española contemporánea, otro libro, Historiografía y Nacionalismo Español, un prólogo espléndido, una reedición de la obra de un gran historiador decimonónico español, Modesto Lafuente, y actualmente pues sigue trabajando en cuestiones relacionadas con la memoria, la historia de España y su relación con los aparatos del Estado. Y él está aquí hoy, con esto ya termino yo, fundamentalmente porque en el año 2007 publicó un libro que a mí me parece muy revelador y muy interesante para valorar todo lo que fue las Cortes de Cádiz y el impacto que tuvo en la sociedad española de aquel momento. El título del libro yo creo que lo dice todo. Se llama Las Cortes de Cádiz, el nacimiento de la nación liberal, que yo creo que hace una interpretación, a mi juicio, muy ajustada y muy sugerente de lo que fue un proceso como el que vamos a analizar aquí, muy complejo y tan rico de matices. Para nosotros es un placer que esté aquí con nosotros y yo con mucho gusto le doy ya la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Es un problema hablar delante, como ha dicho el profesor Diego Caro, del máximo experto que tenemos en muchas cosas, pero sobre todo en su primer libro, que fueron Los orígenes de la España contemporánea, publicado en el año 59, que era el estudio pionero y fundamental del que todos hemos aprendido sobre las Cortes de Cádiz del profesor Artola. Al lado hay otra gavilla de intelectuales sólidos, historiadores, amigos todos, que no voy a citar el nombre, pero como Alberto, lo estaba pensando cuando hablaban las autoridades y los patrocinadores de este evento, entre los que veo que no está el Corte Inglés, porque el Corte Inglés ahora se ha puesto un sello de Viva la Pepa y todas las rebajas que os compráis ya sabéis que están patrocinando los acontecimientos de Viva la Pepa. Lo digo para que así no vayáis a la competencia y así apoyáis las rebajas de Viva la Pepa. Pero bueno, yo no tengo acción en el Corte Inglés porque además es una fundación, por si no lo sabéis. O sea que no. Pero como Alberto será profesor vuestro de mucho, os obliga a hacer un resumen de lo que vamos a hablar. Tengo 3/4 de hora, ¿no? Sí. Más o menos. Para así recuperamos el tiempo. Entonces, me perdonáis los expertos y amigos, y aunque diga obviedades para los expertos, diré cosas que pueden ser útiles para los que estáis estudiando. Claro, que es lógico que no tengáis ni la lectura del libro del profesor Artola ni otras lecturas como tienen muchas los demás colegas. En ese sentido, perdón, lo que le había propuesto el título de Claves para interpretar las Cortes de Cádiz de modo introductorio para que sirva de planteamiento general al objetivo del Congreso, que es Andalucía y las Cortes de Cádiz el periodo de las Cortes de Cádiz.
En este caso, como ha dicho el profesor Diego Caro, me baso, claro, en lo poco que conozco del tema, pero en el planteamiento inicial de que en las Cortes es cuando se fragua los raíles sobre los que se construye la nación liberal de la que somos deudores, ciertamente, como ha dicho antes el consejero Pizarro. Y lo que sí es cierto es que entre la Junta, ese proceso revolucionario y de revuelta que ahora veremos, entre mayo y junio de 1808 y la redacción de la Constitución en Cádiz, que se aprueba en marzo del 12, cuando en el artículo 2 se dice de manera rotunda: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. En ese tránsito de 4 años se ha producido toda una revolución. Es uno de los acontecimientos que podemos llamar más densos de procesos, de conflictos, y en el que se despliegan muchas de las claves que después va a dar pie al siglo XIX. De hecho, Pérez Galdós, buen conocedor de los episodios nacionales, no por casualidad lo llamó así, su gran novela de la historia de la España del XIX, dice que cuando Muñoz Torrero declaró la soberanía nacional el 24 de septiembre en la isla del León de 1810 al inaugurar las Cortes, quebró el reloj de la historia y comenzó otra era. No recuerdo la frase exacta, pero lo dijo Pérez Galdós, y luego nuestros libros de bachillerato comienza edad contemporánea, en 1808-1812. O sea que vamos orientados por lo que dijo Pérez Galdós y por lo que los propios coetáneos eran conscientes de que había ocurrido. Bien, la primera clave, para los que tenéis que hacer resumen, la primera clave interpretativa sería que, ante todo, aquella España liberal que se construye, ahora lo damos por supuesto, en la Constitución se plasman los principios, una Constitución prolija, porque lógicamente es la primera vez que se construye un edificio social completo, hay una obra de ingeniería de construcción nacional, toda una construcción arquitectónica nueva, y con ese afán trabajan durante 3 años los diputados de las Cortes de Cádiz. En aquella España liberal no fue el resultado de un cálculo preciso de los agentes históricos que protagonizaron todos los sucesos desde 1808. Esto nos vale para todo, y esto lo podríamos, si estuviéramos en una clase normal de historia, extender a los debates sobre la transición española y a muchos otros momentos de la historia. No hay un piloto del cambio en ningún momento de la historia ha existido. No existen los pilotos del cambio para nada en ningún proceso de la historia. Hay muchos conflictos y muchos cruces de variables, y el resultado no se sabe, no está predeterminado nunca de antemano. Por eso es la primera clave interpretativa, saber que lo que ocurrió no tenía necesariamente que desembocar en las Cortes de Cádiz, había otras vías abiertas, porque los individuos y los grupos sociales transforman con frecuencia sus intenciones, producen nuevas realidades que obligan a otros grupos a definirse, a otros individuos a cambiar de propósito, de comportamiento. No voy a poner ejemplos, pero si los absolutistas con Fernando VII a la cabeza, que pretendían conservar el sistema de privilegios de antiguo régimen cuando destronaron a Carlos IV, en lo que se llama motín, y más bien golpe de Estado de Aranjuez en marzo de 1808, para quitarse a Godoy de en medio, no previeron lo que aquello generó y como espacio de maniobra para las ambiciones de Napoleón. No lo calcularon y efectivamente entró por medio las ambiciones de Napoleón y cambiaron las circunstancias. Pero pongo un ejemplo para ejemplificar que no estaba todo calculado y que a veces lo que prevén les sale, como se dice, les sale el tiro por la culata, les sale al revés. Los cambios, por tanto, que se producen no intencionadamente, apenas si pueden ser detectados a tiempo por aquellos que son contrarios a tales novedades. Si los absolutistas, que si bien que se negaron en la Junta Central, estoy adelantando hechos que igual algunos avanzando en el tiempo, cuando se convocan las Cortes, que querían los 3 estamentos y al final es un solo estamento, si los absolutistas llegan a saber en qué iban a acabar aquellas Cortes, pues no hubieran accedido a estar representados probablemente, bien que luego lo intentaron y dieron otro golpe de Estado en el 14, o sea que los vaivenes hay que entenderlo en ese contexto. Por tanto, la clave
sistematizando para entender lo ocurrido en estos años, del 8 al 12, en estos 4 años, y sobre todo en los 3 años mismos de legislación gaditana, está en la interacción de las distintas opciones, también en los límites del conocimiento que tuvieron los actores sociales en cada circunstancia, acerca del impacto y de las posibilidades de sus decisiones y de las fuerzas de los oponentes. El caso de lo de América es el más notorio. Definen España o la nación española, en el artículo 1, la definen como el conjunto de españoles de ambos hemisferios, y nada más que definirla ya está el otro hemisferio en proceso de libertad y por tanto de independencia, insurgencia y rebelión, y eso no lo tenían calculado. Esa sería la primera clave elemental y básica para no pronosticar rumbos predeterminados, sino saber cómo en cada momento se van definiendo las salidas. Otra clave metodológica, y esta sí hay que explayarla un poco más, es los usos del lenguaje político en esta coyuntura que fue de cambio revolucionario y que hay que tenerla presente porque da pie, ahora pondré algunos ejemplos, en todos los sentidos. Fue contra el antiguo régimen, contra el sistema de poder estamental, de privilegios amasados durante más de 10 siglos de monarquía absolutista, teocrática y poderes señoriales de la nobleza, aristocracia y de la Iglesia, por un lado, y también una coyuntura revolucionaria de independencia en el continente americano, que no podemos perder de vista, y menos en Cádiz, por todo lo que eso implica. La historia, por tanto, en este caso de estos años, no puede limitarse a apreciar solo el peso de la herencia o a esclarecer el presente a partir del pasado, sino que también hay que revivir la sucesión de presentes tomándolos como otras experiencias que informaban sobre la de cada momento. En este sentido, en los usos del lenguaje político, hay que reconstruir la manera de cómo los individuos y los grupos elaboran, en este caso en los años de las Cortes de Cádiz, su comprensión de las situaciones, de enfrentar los rechazos, las adhesiones a partir de las cuales pues, formulan sus objetivos, vuelven a trazar de algún modo la manera como su visión del mundo la van acotando y la van organizando, el campo de batalla de sus acciones, y esto se ve en la metrópoli, en la península y sobre todo en el mundo de las independencias, que insisto hay que tenerlo muy presente. Lo que los más expertos hablamos de la historia conceptual de lo político, en la que hay que reflexionar sobre dos conceptos centrales de la historia política, como son al menos dos, hay más: el Estado, la nación, pero también habría que hablar del concepto de pueblo, del concepto de voluntad general, que ahora están en danza. Aparecen por primera vez en la Corte de Cádiz estos 4 conceptos y hay que analizarlos con mucho cuidado. Vamos, iba a poner ejemplo, digo, ahora cuando escuchaba, con todo el respeto del mundo, no lo digo como crítica, al consejero hablar de los andaluces, de esa entelequia, que hay que utilizar el lenguaje político con mucho cuidado, y esto porque si no caemos en anacronismos, pues bueno, pero eso ya sería pie para el debate. En este caso, solo subrayar o poner sobre el tapete que hay conceptos claves de la historia política que los seguimos manejando hoy cuando hablamos y los vemos más que nunca, no digamos cuando ahora con las 80 y tantas TDT que tenemos, y cómo el concepto de pueblo y de nación y voluntad general y opinión pública se manejan y se utilizan, y es un tema que por supuesto en historiografía se ha trabajado mucho y hay autores destacados que ahora no es cuestión de traer a colación, Ernest Werner y Hobsbawm, Benedict Anderson, sobre las comunidades imaginadas, pero lo que sí es cierto es que todos los expertos en estas cuestiones hacen referencia a la elusividad, a la complejidad y la polisemia de todos estos conceptos, y eso hay que tenerlo presente, que son muy polisémicos, muy cambiantes, muy utilizables en función de las clases, los intereses y la coyuntura política de las clases sociales. Sin embargo, dentro de esta indefinición o de esta
polisemia sí que hay cierto consenso, y esto conviene enfatizarlo, en entender pues, que la nación es una construcción política, cultural, que varió en contenido, que el Estado no existe siempre. Yo, bueno, me vaya a permitir que a los alumnos siempre les comparo el Estado de los Reyes Católicos con el Estado actual para que vean la diferencia y se percaten, y muchos de vosotros sois igual de jóvenes. El Estado de los Reyes Católicos que había en esta habitación iban como un carro mato, como los gitanos, con el Estado a cuestas. Hoy no se puede cambiar el Estado, por eso el concepto de capital no lo tenían y no se fragua tan muy tardíamente. Incluso Felipe III se cambia a Valladolid. Esa idea de Estado que tenemos hoy en la cabeza, sería un anacronismo pensar que el Estado de los Reyes Católicos tiene cierta similitud, pero la palabra se repite de manera litúrgica y de manera anacrónica y como un talismán explicativo de los acontecimientos, digo de los Reyes Católicos por no centrarme en las Cortes de Cádiz, pero para contrastar mucho más la diferencia de los conceptos. Bien, se trataría en definitiva, en esta segunda parte que estoy desarrollando, de responder a una vieja aspiración de un historiador que casi todos conoceréis seguro, de Erich Hobsbawm, que es un maestro de historiadores, que concebía lo político como ámbito de expresión y regulación de los conflictos sociales. Y a nivel ideológico, comprender y explicar los discursos políticos desde su auténtica dimensión social. O sea, con esto lo que pretendo es, apoyándome en Erich Hobsbawm, recuperar y subrayar el contenido social de cualquier discurso y concepto político, para no caer simplemente en el discurso sobre el discurso, que a veces es una tentación o una comodidad. Para responder a este reto, o esta clave, que para entender los procesos de las Cortes de Cádiz, sería de enorme interés desbrozar el sentido, por tanto, de todos los discursos políticos. Los años de las Cortes de Cádiz son muy densos en eso, que no se reducen nunca a su contenido literal, a su armazón conceptual tal y como aparece constituido en el texto que manejamos, porque lo importante de un discurso, si se hace un trabajo de investigación sobre los discursos de la época de las Cortes de Cádiz, no es lo que dice, sino lo que expresa, que pueden ser, siempre lo que expresa, hay tres contenidos. Una respuesta a los problemas estratégicos del presente, en todo discurso político, y eso nos vale también para hoy. Una respuesta a los problemas estratégicos del momento, aunque estos no se manifiesten abiertamente. Segundo, una incitación a la actuación de los receptores en función de la cultura política. No hay discurso político que no pretenda provocar la actuación, evidentemente, porque si no se queda hasta los sermones. Cuando te dicen estos son sermones, también los sermones quieren que seamos buenos. Otra cosa que no lo seamos, pero lo pretende. Y tercero, un deseo de modificar la cultura dominante o hegemónica en el ámbito político. Y en ese entorno es donde el discurso o la cultura, cada cultura política, en este caso en las Cortes de Cádiz, marca los límites de lo expresable en un momento histórico dado y condiciona la aceptabilidad de las propuestas discursivas, pero se presta al mismo tiempo a una reorganización novedosa que es precisamente la que pretende el emisor. Esto serviría incluso para entender por qué en las Cortes de Cádiz la nación española se declara católica, que las naciones no tienen fe, las tienen las personas y los individuos, pero lo digo porque en el momento hay que entender, no solo porque haya presiones, sino por el entorno y las circunstancias. Bien. Con el reto interpretativo, por tanto, sigo desarrollando esa clave interpretativa que decía la segunda, el análisis de lo político, de los discursos políticos, que decía que iba a desarrollar un poco más. Porque está más de moda ahora mismo, los que somos más viejos tuvimos una etapa de juventud que predominaba la historia social y ahora predomina, se dice que se ha rescatado la historia política y por eso, en sintonía con ese rescate, creo que es justo hacer respetar que hay aportaciones muy importantes, pero también reconstruir los discursos políticos desde esa perspectiva de lo social. Y en este sentido, por tanto, insisto, hay que reinterpretar los discursos de las élites que lideraron las Cortes de Cádiz, que también lideraron la independencia iberoamericana,
con una advertencia, el riesgo del anacronismo, cuando antes decía el rector, ¿no?, que esto es la sala Simón Bolívar, estaba pensando, si estuviera aquí Hugo Chávez, ¿qué diría? Cada uno utiliza a Simón Bolívar de una forma y está bien, pero esos son los anacronismos. En definitiva, el riesgo de proyectar lo que entendemos actualmente por héroe, por Andalucía, por nación, por Estado, por opinión pública, por voluntad general, hacia un pasado que no lo entendía de la misma manera o que no tuvo los mismos ecos, impactos, repercusiones, ni suscitó las mismas expectativas. Así, por tanto, hay que tomar distancia de una retórica política ensayística que entiende a veces el relato de los precursores. Esto, si nos vamos al campo, puesto que está cerca de la independencia americana, hay mucho debate sobre el relato de los precursores de cada país, porque tienen que buscar justificación a la independencia entre Colombia, Venezuela y Ecuador, y Perú y Bolivia, etcétera. Pero es un tema más amplio que no podemos detener. Dentro del lenguaje político, además de la nación y el Estado que antes mencionaba, hay otro concepto importante. Hablaba de los conceptos políticos básicos, el concepto de pueblo. Este sí que es concebido de manera muy diferente según las circunstancias y según los actores a los que se alude y según quién hable. Según las circunstancias, según los actores a los que se alude y según quién hable. Quién lo utilice. Toda España es pueblo, se afirmaba en una proclama de 1808. Toda España es pueblo. Era un concepto embrión de lo que luego los politólogos han llamado, y los expertos y los sociólogos, sociedad civil, que pasa a ser ya depositaria de la voluntad general, que es otro concepto, que toma en sus manos la conducción del país. El concepto de voluntad general nace también y sale a la palestra pública y al escenario de los debates públicos ahora. Y eso va parejo, el de pueblo, voluntad general, con otro nuevo concepto que esbozo, el de la esfera pública. Nace la esfera pública, que es el momento en que la vida política adquiere dimensión pública. Las acciones políticas se revisten de publicidad, se orientan a ganar notoriedad pública, tanto en su difusión como en la apertura de la opinión al público. Institucionalizan ambas funciones, la de gobierno y la acción política de los particulares y la integración de la población. Esto no había ocurrido antes en el antiguo régimen, es lo contrario justo del antiguo régimen. Hay un filósofo alemán que, bueno, los más expertos, claro que lo conocen, Habermas, que ha sido experto precisamente en definir lo público como que hasta entonces había convivido durante siglos en relación dialéctica con lo privado, constreñido al máximo hasta que adquirió aplicación técnico-jurídica al surgir el Estado moderno y separarse de la sociedad civil. Es la tesis de Habermas. Al mismo tiempo, por tanto, la sociedad civil adquiere personalidad propia al emanciparse las relaciones económicas y sociales de la política. Se convierte en el escenario de una confrontación ideológica que precede a la formación de nuevas mayorías, la que conduce a una hegemonía política. A una hegemonía política que también es cultural y es un concepto que habría que recuperar de un autor clásico también como Gramsci, que un determinado grupo social, pues se puede decir, logra establecer sus valores como los dominantes o los aceptados por la mayoría de la sociedad. En la misma coyuntura, por tanto, en esta coyuntura de 1808 a 1812, o del 10 al 12-13 que funcionan las Cortes de Cádiz, eclosionan esa nueva realidad en la esfera pública y la sociedad civil. Esto va a tener mucha repercusión a largo plazo y no hay tiempo para desarrollarla, pero el papel de la esfera pública, estaba acordándome ahora por lo que he leído hace poco un libro sobre Isabel II. Por primera vez la vida privada de la reina está en la picota pública, porque hay una esfera pública de debate sobre los actos del rey, y la relación con lo privado ha cambiado y sus repercusiones son de otro calibre. Por tanto, con esto habría que abordar la tercera clave interpretativa. Si la segunda era sobre los conceptos políticos que emergen y afloran y flotan y salen a flote en el escenario de la historia en estos años,
Esta tercera es sobre los contenidos sociales o las cuestiones sociales, y aquí no puedo desarrollarlo todo porque es un periodo sí que es muy denso de conflictividad social. Hay una guerra internacional, hay una conflictividad social permanente, pero quiero esbozar algunos puntos. Antes comentaba que el discurso político no puede obviar el entramado de conflictividad social que expresa, o sea, apoyándome en Erich Hobsbawm. Bien, la primera cuestión que en esta clave quiero plantear: el nacimiento de un nuevo protagonista que antes he enunciado, el pueblo, y la opinión pública en paralelo. El público ya no es una minoría ilustrada de escasos sectores de semanario ilustrados como hasta el siglo XVIII, con obras controladas por la Inquisición con el Nihil Obstat. Ahora se ha suprimido la censura. Bueno, la censura sobre temas religiosos sí existe, pero hay libertad de imprenta y de prensa, sino que hay Bartolomé José Gallardo, un autor de un diccionario crítico burlesco en 1812, que se publica aquí, escribe: el concurso de oficinistas, periodistas e inquilinos de los cafés y más desocupados, que serían los que hoy vemos en la tele, por ejemplo, que asisten al teatro, a los cuales los cómicos llaman respetable público, esos son los que crean la opinión pública. O sea que ya no es la opinión pública algo de una élite minoritaria, sino algo que se expande como una mancha de aceite y una onda expansiva, y cita expresamente los cafés, que son un espacio de sociabilidad que aquí en Cádiz tiene mucho predicamento, y en el Cádiz de las Cortes se multiplica. No recuerdo por cuánto, pero Alberto y Diego y Marieta se lo saben muy bien los que han estudiado el Cádiz de ese periodo. Pero sobre todo me interesaba subrayar de esta definición, me llamó la atención de Bartolomé José Gallardo, lo de que la opinión pública la forman oficinistas, periodistas e inquilinos de los cafés y más desocupados. O sea, pues la gente que se entretiene y que tiene ocio, existe el ocio, claro. Ese público asiste a las Cortes también, en las Cortes de Cádiz, es donde por primera vez va a haber en la historia de España una opinión pública interclasista. Sé que es discutible el concepto de interclasista, pero sí participan distintos sectores sociales. Asiste a las Cortes e influye, y bueno, y ya sabéis, abuchean a unos diputados y a otros, y es un espectáculo, la política. Eso no había ocurrido y era totalmente inédito, no había ocurrido antes. Pero también, claro, la opinión pública se confunde pues con la población, porque Bartolomé José Gallardo sigue diciendo en la voz siguiente, además de opinión pública, dice: pueblo varía su significado en su sentido más alto y sublime. Es sinónimo de nación. En este momento lo considera sinónimo de nación. Esto es, y la define literalmente, la reunión de individuos de todas las clases del Estado, en sentido humilde. Y es el común de los ciudadanos que vive de sus oficios sin gozar de distinciones, renta o empleo, pero que en mayo de 1808 se había sublevado para conservar la libertad y la independencia de su país. Evidentemente está rebobinando y reinterpretando, pero ya estamos viendo cómo el concepto y la opinión pública emergen como argumentos políticos y nuevos referentes de interpretación, pero también con un contenido social que incluso Bartolomé José Gallardo habría que hacer un análisis de texto detallado. Se contradice cuando dice que son individuos de todas las clases del Estado, pero le añade en sentido humilde. Bien, los derechos fundamentales es un aspecto social que conviene tener. Otra segunda cuestión: la libertad de expresión y de prensa y de asociación forman parte de estos derechos fundamentales de la esfera pública, pero sobre todo la revolución del voto, el derecho del sufragio y el derecho de petición, que se utiliza mucho en esta época. En el trienio liberal se va a utilizar mucho, está en la Constitución de Cádiz, porque aunque es un sufragio masculino mayor de 25 años, no es femenino, no es universal, tal como hoy lo entendemos, sí que inaugura una nueva era. No hay gobierno que no quiera legitimarse a través de los votos. Por supuesto, el absolutismo ni se lo plantea. Pero a partir de entonces
el voto se convierte en el instrumento de legitimación del poder porque se considera que es el mecanismo de expresión de la voluntad general, de la voluntad, de ese concepto o de la soberanía nacional. Soberanía nacional, que el poder está única y exclusivamente, como defendía, esencial y exclusivamente en la nación, pero la voluntad general es la expresión coyuntural en cada momento de lo que quieren los ciudadanos, y esa voluntad general es la que se expresa por el voto, y eso también no es solo político, ya tiene unas implicaciones sociales muy importantes. De 1808 en adelante, además, hay otro elemento que antes hablaba de contenidos sociales que hay que tener presente, la transgresión violenta de la situación que ocurre tanto en la península como en América. Transitoriamente autorizada. Los acontecimientos de mayo y junio, con esto me retrotraigo antes de las Cortes de Cádiz, de la Constitución, hay que tener presente que son una revuelta general muy importante, inédita en la historia de España, que puede dar pie, luego lo veremos si es una revolución y cómo, pero lo que sí es cierto es que de esas circunstancias en esas circunstancias se produce una situación de violencia no penalizada que permite que individuos y grupos populares llamados en unos sitios son blancos pobres, menestrales, cigarreras de Madrid o jornaleros o negros libres y esclavos urbanos en el continente americano, exteriorizan las tensiones latentes sociales, los conflictos, y adquieren un protagonismo público inmediato. Por tanto, son acontecimientos que no se pueden observar, esa ira y esa rabia popular, solo desde la desesperanza de los ilustrados como Goya, que pensaban en los efectos perversos del sueño de la única razón que ellos conocían. Hay que reinterpretarlos como historiadores socialmente. Ya hace casi 2 décadas que un historiador, Charles Tilly, que los expertos por supuesto conocen, se refería a las acciones y reclamaciones de la gente del común y celebraba a la luz de nuevos estudios que el comportamiento colectivo dejara de explicarse de forma separada y en gran medida apolítica. Hay que plantearlo, por tanto, hay que darle un nuevo enfoque, por ejemplo, a unos 80 linchamientos se producen y arrastran a las autoridades por las calles, además los arrastran después de matarlos, en un ritual de sangre muy especial, de connotaciones de estudio antropológico, punitivo, ¿no? En 40 centros urbanos, entre mayo y junio, en la península. En definitiva, hay que reinterpretarlo como fruto de tensiones soterradas. Si se ignora esa acción colectiva, si se reducen los sucesos a episodios patrióticos irracionales o a intrigas de la élite, se pierde la medida de lo social y resultaría inexplicable muchas de las actitudes de los de arriba y de los de abajo, porque los de arriba están mirando y permitiendo y tolerando. Por tanto, en estos años la violencia hay que replanteársela en su significado de expresión de conflictos latentes y ver a qué da resultado. Y ahora lo relacionaré con la cuestión de los señoríos. Pero antes, esa revuelta, esa violencia, que es una revuelta nueva y grande como nunca, con una multitud de voces en 1808 y de acciones que no cabe atribuir sin duda al patriotismo y que muy pronto fueron acalladas por lemas y por expresiones retóricas de los dueños de la palabra, y eso sí hay que tenerlo presente, que estaban ajenos en cuanto a objetivos, orientación ideológica, liderazgo, a planes políticos, a la política en definitiva, a cualquier otra cosa que no fuera darse independencia, darse libertades y darse un sistema justo, que es legítimo reconocerlo, que fue muy importante, que pusiera fin a la arbitrariedad y a los obstáculos que dificultaban el progreso material de esas clases medias ascendentes. El propio Argüelles reflexionó más tarde, en 1835, cuando hizo el examen histórico de la reforma constitucional, sobre el carácter popular de la revuelta,
y de la Constitución, y lo justificaba por el espíritu público que arrolló toda resistencia. Pero ese arrollar toda resistencia, insisto, hay que reinterpretarlo, pero él reconoce que dio paso ese arrollamiento de toda resistencia a las clases intermedias, él llamaba clases intermedias, que supieron encauzar el ímpetu popular para hacer reformas. Ese era el secreto de esa revolución liberal, hacer reformas en favor de unos sectores sociales. Y en ese descontento social o en ese estallido, para entender también la conflictividad de estos años, creo que hay un punto que no es novedoso, pero que a veces se pierde estudiando los avatares concretos de ciertas circunstancias, de lo político o de la guerrilla, que es muy importante, pero que incluso en la magnífica obra de Ronald Fraser sobre la guerrilla, que recoge una información extraordinaria y apabullante, se ve que está detrás la cuestión de los señoríos, que sigue siendo un tema, porque en el siglo XIX aquí tenemos expertos en la desamortización y también en los señoríos, por supuesto, pero que conviene relanzar y enfatizar como un aspecto muy importante de la conflictividad que se está desplegando en esta coyuntura revolucionaria. En términos de tierra cultivada, no voy a recordar algo obvio, el diputado Alonso López Gallego ya dio una cifra que, bueno, que en definitiva, que 2/3 del suelo productivo, que eran en torno a 250.000 hectáreas, estaba en manos de la nobleza y la Iglesia. La Iglesia no llegaba al 20%, pero la mitad prácticamente eran de señoríos seculares. Ahí hay un conflicto muy importante que solo lo enuncio, y aquí hay expertos en esta sala en historia agraria, ante los que solo no puedo añadir nada nuevo, pero solo esbozar que en las comunidades agrarias sí que hubo una lucha constante sistematizaría entre 3 sectores. Primero, los privilegiados, que tenían los títulos de jurisdicción de estos señoríos, exentos de cargas, perceptores de renta y dueños incluso de oficios, que por primera vez las Cortes de Cádiz, la única vez que hay, se puede decir, eso que llamamos un lobby, cuando se trata de la abolición de los señoríos, el decreto de abolición de los señoríos, la aristocracia en su conjunto se reúne y amenaza a las Cortes. Directamente amenaza. El texto es muy largo y habría que traerlo a colación y no da tiempo ahora a las 6 y a discutir ese texto, pero es los únicos que directamente desde dentro amenazan a las Cortes para que ese decreto se replantee. Lo dejo ahí enunciado porque luego viene el artículo 5 de ese decreto de agosto de 1811, que es muy importante, donde se crea la diferencia entre señorío jurisdiccional y territorial, y solo hablo de que esa tensión, los privilegiados eran conscientes de lo que se podía perder, que luego no se perdieron tanto. Otro grupo, los campesinos sin bienes o con pequeñas parcelas tenidas en precario, ascenso enfiteutíco, foro o arrendamientos. Y un tercer grupo, pues los nuevos poderosos locales, arrendatarios. Esto el profesor Artola nos enseñó mucho de estos arrendatarios de buenas parcelas, de los monopolios locales, de los molinos, almazaras, panaderías, tablas de carne y pescado, arrendatarios del cobro de los arrendos dominicales, etcétera, que aprovisionaban los comerciantes, oficios de letrados, notarios, escribanos, abogados, en fin, esa clase intermedia que decía Argüelles, que están en proceso de acumulación de capital, aspirantes a transformarse, pues que aspiran a catalogarlos como burguesía agraria o burguesía mercantil, es otro debate que, bueno, no viene ahora al caso. Bien, con esto me he extendido bastante porque sabía que era un poco más prolijo esto, los puntos clave segunda y clave tercera. Quiero plantear otra cuarta clave interpretativa para los que tenéis que hacer el crédito con Alberto Ramos. Sobre el significado de la Constitución, solo, por entrar más directamente en el grano, algunos cuestiones, un esbozo, pero quizás los que sois más jóvenes no estáis al tanto, claro, de algunos debates que tenemos entre los historiadores. Lo digo porque sobre la
Constitución se ha replanteado, se debate si es inicio o si es colofón, si es última explosión del antiguo régimen o si es la primera manifestación de una nueva nación. Lo que sí me interesaba subrayar en este caso es que, por táctica, para no asustar a los indecisos y porque se había mitificado la historia medieval, los autores del proyecto de la Constitución presentaron como reforma lo que en verdad era una Constitución basada en principios revolucionarios. Esto ya lo dejó muy claro en un libro que es un manual imprescindible del profesor Francisco Tomás y Valiente, que murió asesinado por la ETA, que es de recuerdo para todos y muy importante, que nos ha enseñado mucho. Y ese principio yo creo que hay que recatarlo y resituarlo, porque fue constante en los debates de las Cortes, si se lee, y en los debates de los artículos de la Constitución, la continua preocupación por encubrir las novedades revolucionarias contra la monarquía absoluta y contra el antiguo régimen bajo la apariencia de simples adaptaciones de nuestra tradición. Y llegaron a sostenerse disparates como que la soberanía nacional ya estaba en el libro visigótico del Liber Judicio, que evidentemente ahí no había ningún principio de soberanía nacional, pero era una obsesión no ser afrancesado, parecer extranjerizante. Y esto conviene tenerlo presente porque es fruto de la coyuntura política, se está luchando contra Napoleón y contra José I, y a veces los expertos, lo digo, quizás esta cuarta clave sea más en clave para expertos, en debate historiográfico para expertos, pero que quizás es la mayor paradoja de la Revolución Española que se plasma en la Constitución de Cádiz, que las nuevas instituciones, la prueba es que no se llamó Asamblea Constituyente, como en Francia, no se llamaron ni siquiera Parlamento, se llamaron Cortes, que era un nombre medieval, donde estaban los estamentos, y aquí no hubo estamentos, y no se llamaron constituyentes, sino generales y extraordinarias, y tan extraordinarias como que no tenían nada que ver con 10 siglos de Cortes, si es que hubo 10, más o menos, de antes, nada, ni en la organización, ni la Constitución, ni lo que hicieron, ni lo que dejaron de hacer, solo la palabra es lo único, la denominación de Cortes. Entonces, las nuevas instituciones se esforzaron por inspirarse en la historia, y aquí se ve el papel de la historia, porque me imagino que aquí predominan los historiadores. Legitimación del presente con la historia, pero bueno, esto es un paréntesis. Una inspiración para ser y permanecer legítimas y respetables, para siempre decir que están enraizándose con la propia palabra, con la propia tradición española. Esto ya también lo detectó en uno de los artículos que, bueno, escribía de rebote para sobrevivir Carlos Más en el siglo XIX, que las Cortes de Cádiz estaban muy empeñadas por aparentar que hacían lo que no hacían, o que no hacían lo que hacían. Era un planteamiento historicista, ficticio, ficcionante, estaban haciendo ficción, que llevó a eso, a convocar no una asamblea constituyente, sino unas Cortes generales y extraordinarias, al antiguo modo de los reinos españoles, que no eran tales Cortes. Otro tanto ocurrió en América en el alborear de las libertades, pero ahí ya no entro. Bien, estas serían las 4 grandes claves que se podrían plantear metodológicas, bueno, algunas, no todas, algunas, para interpretar el proceso histórico tan denso que ocurre entre el 24 de septiembre de 1810 y 1813, cuando se disuelven las Cortes Generales Extraordinarias, que son en 3 años, donde una Constitución y más de 100 decretos, muchos decretos, cambian radicalmente o proyectan una obra de ingeniería nacional, de construir una nación, de trabajar la arquitectura de una nueva monarquía, totalmente basada totalmente en la soberanía de la nación. Y a partir de ahí podríamos abordar muchas otras cuestiones, pero por el tiempo y por no ser prolijo me voy a limitar a enunciar algunos puntos. Sobre las juntas no voy a citar mucho más, porque si no va a ser reiterativo. Tenía previsto resaltar que son unidades de actuación, pero bueno, sobre todo son escenarios de lucha política y social, pero yo creo que este punto no es.
Sí, de América sí que me interesaría resaltar que está presente permanentemente, aunque hubo muy escasa representación, y hubo un proyecto de reinvención de América. Y en ese proyecto hay que tener presente el estímulo que supuso, que no se dice con frecuencia, el hecho de que Napoleón convocara, o las autoridades, en Bayona para la Asamblea de Bayona que ratifique el texto constitucional de Bayona y a José I como rey de la España y de las Indias, que es la primera vez que se le cambia el nombre, ya no es rey de Castilla y de León y de Galicia y de Granada y de Jaén y demás sitios, sino rey de la España en plural y de la India, es José I, y por primera vez citan a representantes de la India. Eso fuerza a la Junta Central a convocar también, porque no están representados y tienen que ampliar la representación de la confederación de juntas soberanas provinciales que se constituyen en Aranjuez, en Junta Suprema Central y Gubernativa, y luego se viene a Sevilla, y luego entre Sevilla y Cádiz las disuelven o se disuelven o le dan el golpe de Estado y se crea una regencia, pero en fin, también tienen que llamar a americanos. Por primera vez hay un proyecto de incluir a los americanos no como colonias, sino como parte del territorio, aunque es verdad, en eso hay estoy recordando una declaración de Nariño, uno de los líderes de la zona colombiana, de la Gran Colombia, que decía: si en la península nos declaramos libres, somos patriotas; si aquí nos declaramos libres, somos insurgentes. Para que veáis el distinto concepto de libertad. Si luchamos por la independencia, por la libertad en Cádiz, somos patriotas, o en Andalucía; en Colombia, en Bogotá, somos insurgentes. Bien, pues en esa nueva arquitectura de la monarquía, es evidente que América sigue siendo un espacio de organización política y de conflicto social muy importante. Ahí habría que hablar de otro aspecto que no da tiempo, que es, cuando hablaba antes de la revolución del voto, la diferencia entre españoles y ciudadanos. Españoles todos, pero ciudadanos los que tenían derecho al voto, y ahí se excluye. Claro, América tenía entonces, se calcula por los datos que hay, en torno a 16 millones de habitantes, la metrópoli o la península 11,5 más o menos. La proporción de representación era ridícula, de 300 solo 30 eran de América, de los diputados, pero el voto se le restringe a todos los que están contaminados, a todas las castas, a los que están contaminados en definitiva por sangre africana de una forma o de otra, no a los criollos que tienen sangre india pura, se puede decir, sino a los de sangre esclava o de color. Pero bien, ese es otro tema que, como veo que llega el tiempo, solo la diferencia entre españoles y ciudadanos sería más prolijo y me imagino que habrá tiempo a plantearlo en este congreso, surgirá o en otro. La soberanía como fundamento de la nación, España como sustantivo político, ideológico, también en este momento es cuando se plantea, pero bueno, no simplemente lo esbozo y lo enuncio. Los deberes del patriota, los impuestos y la milicia también son nuevas. La revolución cultural, la Constitución de Cádiz, hay algo que conviene subrayar, que pocas veces creo que se enfatiza. Por primera vez se sitúa como obligación del Estado, hay un título nuevo en la Constitución, que es de la instrucción pública. Eso es algo que establece una ruptura con respecto al pasado y un inicio de que todos los ciudadanos, para ser ilustrados y felices, para ser felices, para lograr la felicidad y ejercer la ciudadanía, deben de ser ilustrados, y por tanto se implanta la obligatoriedad de la enseñanza primaria y se organiza la instrucción como algo, como una responsabilidad pública, no como algo privado.
hasta tal punto que el derecho al voto, para ejercer el derecho al voto había que saber leer y escribir, pero claro, la realidad era de tal calibre que se sabía que el 90% por lo menos de la población era analfabeta, con lo cual no votaría nadie, y se da un periodo de tiempo pensando que iban a gobernar hasta entonces los liberales de Cádiz, que hasta 1830, era una transitoria, se permitiría votar a los analfabetos, pero ya a partir de 1830 no, porque habría dado tiempo a implantar las escuelas primarias en todos los pueblos para que todos supieran leer y escribir. Junto a la instrucción primaria, la secundaria y la universidad que se va a hacer pública, ahí está el informe Quintana que se elabora en 1814 y queda como un embrión que luego se desarrollará a lo largo del siglo XIX. Ya veo que llevo los 3/4 de hora y ya está alguna gente empezando a cascar, así que ya me están diciendo que acabe. Bien, la cuestión de las libertades, la organización territorial del Estado también otro punto importante, pero no da mucho, ya sé que no, solo me permito enunciarlo. Hoy, lo digo para los más jóvenes, no nos ponemos de acuerdo en saber lo que es España. Y eso que hoy es noticia la legalización o no legalización de un partido político con unas determinadas tendencias políticas. Yo no voy a emitir simplemente denuncias como Batasuna, pero el tema nacional sigue estando vivo. Pues no es nada nuevo. Desde las Cortes de Cádiz no se atrevieron a definir los territorios del Estado español, ni en las Cortes de Cádiz. No había, nuestra actual Constitución tampoco los define, salvo territorios históricos y las del 143 que ya veremos, y luego se han ido definiendo, pero no están constitucionalizados los territorios. Quiero decir con esto que para los más jóvenes que no nos agobiemos, que España es un continuo desasosiego de organización territorial del Estado desde las Cortes de Cádiz hasta hoy. Antes, pues bueno, como eran reinos, que eran fincas de los reyes, unos los perdían y otros los ganaban. Cuando en 1802 era cuando Carlos IV le vende la Luisiana a Estados Unidos, ¿no? Pues nadie se duele en España porque toda la zona del Missouri se le venda. O sea, no estaba sufriendo nadie porque se hundiera la monarquía hispánica. O luego la Florida en 1819, tampoco, eran posesiones del rey, de la monarquía. Entonces, lo comento eso porque luego, sin embargo, ya en Cuba y Puerto Rico ya sí había sentimientos de que se rompía y a algunos ya les dolía España. Entonces, lo de doler España por la organización del territorio, esto es un comentario más coyuntural y cercano al presente, lo digo por los más jóvenes, que no se sofoquen, que desde las Cortes de Cádiz, y sobre todo fueron los americanos, los catalanes ya también lo digo, por ese tran que tenemos siempre pensando en los catalanes en ciertas comunidades autónomas. Y los valencianos ya hablaron de otra forma, vamos a llamarlo federal, de organización de ese Estado. El papel, bueno, las diputaciones de hecho nacen aquí. Bueno, hay muchas provincias que ya no saben lo que es una diputación. Muchos jóvenes de Murcia, La Rioja, Cantabria y Madrid no saben lo que es una diputación. No es ni bueno ni malo, pero no lo saben porque no la tienen. Vosotros sí lo sabéis. Y además subvenciona actividades y eso. Pero, y le lleva el agua a los pueblos y hace cosas. Pero nacen en las Cortes de Cádiz como una representación. El diputado es un representante del territorio, por las comarcas, y tiene un papel político, no es como ahora, que parecen como gestores. Luego ya vendrá a lo largo del 19 con los moderados el control de las diputaciones, que ahora también se está hablando a propósito del Senado. Pero la organización territorial del Estado, del Estado Nacional Español, es un debate en sí mismo desde su mismo nacimiento, desde las Cortes de Cádiz hasta hoy, y estamos en él. Lo cual demuestra pues, que la historia no se para, no se está quieta y vamos cambiando y vamos peleándonos por las mismas cosas, a lo mejor de distintas formas, y bueno, vamos teniendo distintas inquietudes, pero tenemos ahí aspectos que bueno, que no hay por qué tampoco cerrarlos definitivamente, con tal de que no llegue la sangre al río, como se dice, pero bueno. En fin, quería terminar hablando sobre la revolución liberal y el significado, pero yo creo que esto es ya un debate más antiguo que tampoco hay que plantear y para los más expertos lo tienen sobradamente conocido
que no hay que plantear ninguna revolución a partir de un paradigma ni contraponer un modelo como el único posible y existente en el norte o a partir de Francia, los más desarrollados, y en el sur mediterráneo. Cada uno ha tenido evoluciones distintas y hay que saber explicarlas lógicamente desde las diferencias, y que también las consecuencias posteriores de las Cortes de Cádiz podemos enfocarlas pues como una realidad que siempre estuvo alterada y zigzagueante y que no se estabilizó, o sea, una visión más pesimista con injerencias de poderes, de militares, de camarillas, etcétera, o bien también como la permanencia de un sistema que en lo fundamental sostuvo su principio independientemente. A partir de 1800 hay un libro de Piral, bueno, un autor coetáneo, lo que llamamos guerra carlista. Guerra y revolución lo llamó. De 1833 al 39 hay una guerra y revolución, pero a partir de esos años es irreversible el liberalismo. Tuvimos luego dictaduras, pero en el siglo XX, pero se puede decir que hay una permanencia independientemente de los principios que se mantengan con mayor o menor alcance, y el sistema liberal se puede decir que aunque en Cádiz él tuvo un golpe de Estado que lo echó para atrás, en el trienio, estoy dando una visión optimista, en el trienio liberal, bueno, pues triunfó el pronunciamiento de Riego. A cabo de mes y medio, con Mendizábal pagándole 2 reales y un cuartillo de vino a todos los soldados que andaron desde el 1 de enero hasta el 7 de marzo por aquí, por Andalucía, dando tumbos, hasta que al final el rey juró la Constitución, pero luego el absolutismo se tuvo que reimplantar con una invasión absolutista de 100.000 hijos de San Luis, de los que luego dejaron un monumento en París, el Trocadero, allí para ver la Torre Eiffel ahora con las lucecitas por la noche. Pero además de eso hubo luego una guerra civil importante, pero se puede decir que el liberalismo pues costó guerra implantarse, pero se convirtió en un sistema que ganó, se puede decir, sí, la guerra, ganó la guerra, y a partir de ahí ya la evolución posterior es evidente, y por tanto estudiar las Cortes de Cádiz en este sentido como cimiento de esa sociedad moderna y de ese arranque de la modernización que tantos zigzag, vaivenes y traqueteos ha sufrido en España. Es justo que se considere estas Cortes de Cádiz y esa Constitución como el arranque de ese inicio de la modernidad. Así que muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al profesor Pérez Garzón por haber acortado el tiempo en un día en el que ya vamos justos de él, por las magníficas ideas que nos ha proporcionado, pero no va a haber debate ahora. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos y entonces, como el profesor Pérez Garzón va a estar aquí con nosotros toda esta tarde, lo que vamos a hacer es reunir después las 3 ponencias de la tarde, y al final de la sesión el que quiera plantearle alguna cuestión pues tendrá la oportunidad de hacerlo. Descansamos, repito, un cuarto de hora justo y volvemos a la segunda ponencia. Peinado de Jaén, que participó en 3 comisiones y tuvo notables intervenciones, llegando a expresar sobre la libertad de empresa que quien estuviese en contra de ella no podía ser considerado un buen español. O Francisco Gómez Fernández de Sevilla, quien propuso que se implantara el servicio militar obligatorio sin excepciones. Andalucía, por lo tanto, tuvo una especial relevancia en esta época y asimismo se caracterizó por defensa del progresismo frente al absolutismo fernandino. El pronunciamiento de Rafael de Riego en las Cabezas de San Juan en 1820, que trajo la consecuencia el trienio liberal, o el intento de los colorados de restablecer la Constitución en Almería en 1824, son ejemplos del férreo espíritu liberal existente en nuestra comunidad autónoma y del respaldo sin fisura al nuevo modelo social y político que inspiraba la Pepa. Inauguramos hoy un congreso que va a tratar toda esta historia con mayúsculas, con la solemnidad y tributo que se merece. Desde el Consorcio de Bicentenario, saben ustedes que estamos preparando la conmemoración de los 200 años de la promulgación de la Constitución de 1812, pero sin perder de vista a todos los protagonistas
que propiciaron el inicio de una nueva etapa para nuestro país, muy lejana social y económicamente a la que antecedía, personas, hechos históricos y territorios que, conjugando, pusieron los primeros sentimientos de la democracia moderna, y de los países modernos europeos, en una época de sufrimiento, de carestía, de hambre. Andalucía supo darle la vuelta a una situación adversa para abrir las puertas a la libertad y creo que es justo que se le rinda en este Congreso, empezamos a rendirle ese homenaje. Quiero agradecer a todas las universidades andaluzas su implicación en este proyecto, porque desde el principio se mostraron entusiastas y entusiasmadas con el mismo y nos respondieron positivamente a nuestra propuesta. Y asimismo a los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma por acoger de forma tan grata nuestra solicitud de participar en el 12, de ser nuestros cómplices en este importante acontecimiento que estamos preparando y que pretendemos tenga repercusión también, no solamente nacional, sino también internacional. Eventos como la celebración de la PEPA 2012 debe servir, entre otras cuestiones, para unirnos bajo nuestra identidad andaluza, porque la PEPA es Cádiz, es Andalucía. Quizás cabe preguntarse si la historia se habría escrito de otra forma si su escenario hubiera sido distinto. Si la PEPA hubiera nacido en otro sitio, creo, por tanto, que debemos sentirnos orgullosos, tremendamente orgullosos, como gaditanos, como andaluces de ello. Porque desde Andalucía, desde nuestra tierra, contribuimos entonces de una manera indispensable a que España e Iberoamérica alumbraran la democracia. Esa democracia de la que hoy, 200 años después, tenemos la suerte de disfrutar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder al relevo para que comience el Congreso sin ninguna dilación. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias, consejero. Levantamos el